sesión de retoque. Hoy vamos a empezar a trabajar lo que son las parciales. ¿Listo? Entonces vamos a reunir lo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones de máscara de capa y ya hoy la vamos a aplicar para entender cómo funciona. Entonces tengo esta imagen desde RAW. También a los que no han podido trabajar con RAW porque el computador les está presentando problemas, también les voy a compartir el JPG y el JPG funciona igual, ya lo explico con JPG. Entonces en RAW empiezo a revelar, ¿cierto? Empiezo a hacer correcciones, menos iluminaciones, más sombras, pero estoy haciendo acá una corrección ¿qué? General. Sí, entonces hay momentos en los que el RAW ya en esta escena global se me queda obsoleto y si lo manipulo más o puedo estallar luces o puedo estallar sombras, acá sobre todo luces. Entonces tengo mi escena y ahora voy a empezar a hacer las parciales. La voy a convertir a blanco y negro. También funciona a color, pero yo la voy a convertir a blanco y negro. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a trabajar acá? Damos OK. Y ahora es en donde vamos a empezar a agregar un par de cosas nuevas. Hoy vamos a trabajar solo para rescatar sombras. ¿Listo? La otra sesión hacemos luces más sombras. O luces, solo luces. Para entender hoy sombras, la otra sesión luces. Y en 15 días podemos completar luces más sombras e integramos todo lo visto. ¿Qué voy a hacer? Fíjense acá. Recuerden que aquí tengo un objeto inteligente, ¿cierto? Yo lo abrí como objeto inteligente y lo abrí a propósito para poder ingresar otra vez a esta capa. ¿Qué voy a decirle? Clic derecho sobre la capa y le voy a decir nuevo objeto inteligente mediante copia. Entonces le doy clic y él me sacó otra capa y esta capa va a ser independiente. En esta capa voy a rescatar lo que son las sombras. Entonces a propósito, a voluntad, voy a sobreexponer la escena para poder rescatar a partir de parciales sombras. Ingreso con doble clic y voy a estallar sombras. Solo nos estamos concentrando en estas áreas de por acá, en donde están enmarcadas las sombras profundas. ¿Listo? Entonces solo nos estamos concentrando en estas áreas. Entonces a voluntad voy a estallar las luces a propósito. Le voy a meter un poquito de contraste porque cuando yo saco sombras los píxeles pierden un poquitico en contraste, entonces acá a propósito lo genero. Le digo OK, digamos que aquí ya rescaté el máximo de información. No se concentren si le saca por ejemplo esta alerta roja en donde se está estallando luces, no importa, porque solo nos estamos concentrando en áreas de sombra. Entonces acepto y aquí es en donde vamos a trabajar lo siguiente. Esta foto la puedo corregir más desde la exposición. Voy a volverme a meterle para un poquitico más de luz. OK. Entonces fíjense, acá es en donde viene el truco. En mi capa me voy a ir a la máscara de capa, de tal manera que cuando yo le doy clic a la máscara de capa, aquí me va a agregar la máscara de capa, ¿verdad? Entonces le doy clic y acá me generó mi máscara de capa. ¿Qué voy a hacer? Voy a invertirla para ocultar información y empezar a sacar información oculta. Es decir, estos píxeles que están rescatando las sombras los voy a ocultar para desocultarlos previamente. Como recuerden, me paro en mi máscara de capa y le doy Alt más suprimir y ahí ya oculté la información. ¿Listo? Entonces acá Alt más suprimir para ocultar la información. Si no les funciona con Alt, lo vamos a hacer con Control y es la misma historia. ¿Listo? Entonces Alt o Control más suprimir. ¿Listo? Entonces ahí les dejo los comandos rápidos. Alt o Control más suprimir para esta capa invertirla. ¿Sí? Entonces fíjense, acá con Control suprimir vuelvo y la invierto. Al suprimir vuelvo y la invierto. ¿Qué voy a hacer aquí? Es en donde ya voy a empezar a trabajar mis parciales. Entonces con pincel, recuerden pincel acá, herramienta pincel, lo voy a invertir a blanco porque este está en negativo o está en negro, entonces voy a trabajar en inverso. Entonces me voy acá a pincel blanco, lo invierto a pincel blanco y con el pincel blanco voy a empezar a sacar información oculta.
pero aquí es en donde tenemos que tener muy presente las propiedades del pincel. Entonces vamos a ir de menos a más, es decir, la opacidad no la voy a trabajar al 100%, sino que la voy a trabajar a un 10, máximo a un 15%. Y con el pincel blanco voy a empezar a sacar información oculta de mi máscara de capa. Entonces fíjense aquí, empiezo a hacer mis parciales y voy a empezar a sacar información de este árbol. Aquí el previsualizador se está viendo un poco corrido el mouse, entonces no se vayan a confundir. Pero fíjense acá cómo empiezo a sacar información oculta antes, ahora. ¿Sí ven? Una característica de menos a más, opacidad 15, dureza 0. ¿Listo? Acá la dureza sí tiene que estar en 0, porque cuando yo me paso acá de un pincel a otro, tienen que ser cortes muy suaves. Entonces fíjense lo que voy a empezar a hacer. La invitación es a que trabajen con zoom, es más fácil, cercanos al lienzo. Entonces voy a empezar a rescatar estas luces que se estaban estallando, y estas son lo que yo les he hablado de las parciales. Entonces fíjense cómo yo le voy dando clic por acá en las áreas de sombra, sí, por acá, y ahorita les muestro el antes y el después. Entonces tiene que ser, cada vez que le doy clic me está sacando el 15% de información. ¿Listos? Entonces es como si tuviéramos aguadas, y en las aguadas le damos 10%. El pincel, si lo diluimos en agua y pasamos varias veces el pincel, me va a dar información, ¿cierto? Es decir, me va a oscurecer. Si es un azul, lo diluí en agua, quedó azul clarito. Si lo vuelvo a pasar, queda más azul, más oscuro, hasta que da una tonalidad más oscura. Entonces fíjense aquí como yo me paso por todas las áreas de sombra y empiezo a rescatar mis altas luces. Voy colocando pincel más grande o más pequeño a medida que me voy metiendo en esas áreas que son más grandes o más pequeñas. Acá por ejemplo el pincel es más grande que acá, entonces acá lo coloco más pequeño, acá más grande, y voy acá rescatando mi información. ¿Listos? Entonces es para escenas en la que el RAW se quedó obsoleto, ¿vale? Acá, tan. ¿Listos? Ya la idea es que ustedes trabajen esta foto, y ahorita ya les voy a mostrar el antes y el ahora. Entonces fíjense acá como rescaté sombras profundas. Entonces fíjense, antes, ahora. Si ven acá como toda la información que saqué de luces, de sombras, entonces estas son las famosas parciales, y lo que hice fue rescatar sombras profundas. ¿Listo? Por ejemplo, acá en esta área me pasé, entonces invierto a pincel negro y empiezo a rescatar esa información acá en la que me pasé. ¿Dónde era? Sí, acá. Entonces fíjense, acá empiezo a recortar la información y la empiezo a ocultar. Vale, entonces estas son las famosas parciales. Acá en el ángel también podría tirarle algo de luz acá, ¿sí? Y acá lo rescatamos. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Lo mismo acá en este está muy brusco. Yo puedo rescatar esta información oculta acá en la silla, en fin, en donde vean que la sombra está estallada. Entonces aquí antes, ahora. ¿Sí ven cómo rescaté información? Esa sería nuestra famosa parcial, antes, ahora. Fíjense cómo estoy rescatando sombras. De hoy en 8 días lo vamos a hacer con luces. Para los que están trabajando con JPG, no con RAW, entonces ya les digo cómo hacemos. Entonces fíjense, abrimos. Acá está un poco lento. Abro con Photoshop. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero es convertir mi imagen a blanco y negro. Entonces le doy acá, blanco y negro, ¿cierto? Entonces acá ustedes empiezan a convertir la imagen, que no se les aplane, sino que lo vamos a hacer por método de blanco y negro, por selección, por método selectivo. Entonces acá, 2 segunditos que está cargando. Entonces fíjense, acá le voy a dar luz, acá sombras, acá a los verdes más luz, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente, acá
me voy a parar en esta capa, en la primera capa, y le voy a decir clic derecho, duplicar capa. ¿Listos? Clic derecho, duplicar capa. Le digo OK. ¿Listo? Otra vez. Clic derecho, duplicar capa. Y acá le digo OK. Me genera una capa nueva. Voy a desplegar acá en donde dice los modos de fusión y lo voy a decir en trama. Para tirar luces, para aclarar. ¿Listos? Trama. Fíjense acá cómo me sacó luces. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Me paro en la segunda capa y voy a generar una máscara de capa. Y esta la voy a invertir. ¿Sí? Igual. Control suprimir o al suprimir. Acá ya lo invertí. Y voy a empezar a pintar con pincel negativo sobre esta máscara de capa. ¿Sí? Entonces al 10% y empiezo a pintar. Entonces fíjense acá, empiezo a pintar esas áreas que están muy oscuras, que el pincel sea el tamaño del objeto. Me meto en zoom para que sea más fácil y más preciso. Si estoy trabajando muy lejos puedo tener algo de imprecisión. ¿Listo? Entonces aquí y acá, fíjense cómo empiezo a rescatar información. La idea es que le den clic sostenido y pasen, no clic, 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 sino clic sostenido. ¿Listos? Porque si le hacen clic, clic, clic es bastante destructivo, es muy tosco el ejercicio. Entonces fíjense acá como yo le doy clic sostenido, paso, pinto, clic sostenido, clic sostenido. Acá en realidad estamos pintando con luz, ¿sí? Recuerden que nosotros pintamos con luz. Fíjense acá, etcétera, ya ustedes lo hacen completo. Antes, ahora, si vieron todo lo que me ha rescatado y todavía me puedo meter más a rescatar más. Entonces estos serían nuestros dos métodos de hoy. Algo les iba a comentar. Esta foto le puedo dar más. Después ya cuando haya acabado le puedo generar un poquitico de contraste, de brillo y algo de contraste. ¿Sí? Entonces, ya me acordé. Entonces fíjense, en realidad lo que estoy haciendo es esto. Miren cómo va pasando acá la información. Esto es lo que estoy rescatando. ¿Sí ven? Esta es la información que estoy rescatando. Esto es las luces que yo estoy sacando. Fíjense que acá ya empieza a coger la forma de la palmera. De tal manera que cuando lo pongo en la original, me trabajó. Y este sería si accedo a la máscara de capa. ¿Vale? Ahí va quedando. Entonces, esta es la sesión de hoy, ¿vale? Cualquier duda me están comentando.